Listo, repito. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que se han unido a esta hora de la tarde y en esta fría tarde bogotana que parece que se hubiera roto el cielo. Y le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Estamos aquí acompañados por el doctor Gustavo Piedrahita, quien es el vicepresidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tenemos Aldo, pues que no necesita presentación, lo conocemos, nos ha acompañado en otros encuentros de Encuentra. Entonces, bienvenido. Tenemos también al doctor Romeo Pedrosa, abogado, asesor, asentado en la ciudad de Medellín, pero que pues tiene experiencia a nivel nacional en temas de insolvencia y crisis. Y tenemos a la profesora Paula Catalán, que es una colega argentina, eres socia de Lorente López, firma argentina con la que pues participamos en varios temas académicos. Y Paula nos va a hablar, pues obviamente tiene experiencia en insolvencia, en crisis, en manejo tanto académico como de práctica. Entonces, la invitación a Paula se debe especialmente porque ella está iniciando o tramitando o trabajando en un estudio para INSOL sobre el tema de la mediación como mecanismo para atender temas de insolvencia. Entonces, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esto es como la chiva periodística, ¿no? Que yo, muy amable, Gustavo aceptó la invitación porque la resolución salió hace poco y le dije, hagamos un webinar para que eh, lo habíamos hablado hace unos meses. Yo le decía que apenas saliera poder poner a todos como al día en qué es lo que viene ahora con el tema del PRE, que ya lo conocimos durante pandemia y como 2 años más, que quizás no tuvo el despliegue que pensamos que iba a tener o que se pensaba que iba a tener por diferentes razones, pero precisamente el estado actual de la economía, la necesidad de la resolución ágil de los temas de insolvencia y de insolvencia empresarial eh, permiten ver el procedimiento de recuperación empresarial cuyo operador fue radicado en cabezas de los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio a nivel nacional, que hay más de 60 cámaras, pues permite efectivamente pensar que este es un mecanismo que va a facilitar la resolución de los temas de insolvencia. Tiene unas características que en su momento ya habíamos estudiado en pandemia y lo pudimos ver en vivo y en directo en la práctica. Pero creemos que es importante la resolución que fue emitida el 9 de mayo. Es bastante parecida a la resolución inicial, pero tiene sus diferencias. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Hemos preparado unas preguntas con cada uno de los panelistas. Igual, si hay alguna interpelación por parte de los otros panelistas, bienvenidos, porque la idea es que esto no sea un tema como de cátedra o algo así, sino más bien de una aproximación práctica al tema y sin tanta de pronto parafernalia. ¿Listo? Entonces, para comenzar con Gustavo y la explicación y esta explicación del procedimiento de recuperación empresarial, como para repasarlo y entender qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, todos entendemos que el procedimiento de recuperación empresarial es un mecanismo concursal en el cual el deudor acude ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio para adelantar el trámite, que tiene unas etapas específicas que más adelante yo creo que le podemos pedir al doctor Romeo que nos las repase precisamente en la discusión que se ha suscitado. Pero arranquemos por las etapas principales que tiene esto. Entonces,
Gustavo, el tema relacionado a cómo gestiona la Cámara de Comercio de Bogotá la verificación de requisitos y el trámite inicial que se le da a las solicitudes de recuperación. Pero una pregunta antes que es muy importante. ¿Ustedes ya están recibiendo solicitudes de procedimientos de recuperación empresarial? Porque eso también es muy importante para la comunidad jurídica interesada y los operadores de insolvencia. Esa sería la primera pregunta. Bueno, lo primero es muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme y participar en estos espacios en los que la primera claridad que hice al comienzo fue, pero soy experto en insolvencia, yo les puedo venir a hablar de cómo funciona el procedimiento y cómo ha sido desde la experiencia y desde este nuevo, si se quiere, reglamento, cómo funciona y cómo lo vemos desde las cámaras. Efectivamente, doctora Diana, sí, ya podemos estar recibiendo procedimientos de recuperación empresarial, que esa es una gran noticia. Y yo debo decir que a mí en particular, este procedimiento me trae gratísimos recuerdos, porque si bien es cierto, no tuvo el despliegue, y en eso estoy de acuerdo, eh, creo que cuando empezó a coger fuerza, fue que pasó lo de la sentencia y el proceso, infortunadamente, pues en ese momento tuvimos que dejar de recibirlos. Pero tuvimos un tiempo en el que fue mucho de explicarle a las entidades financieras que era, a veces se sentaban en las audiencias, el doctor Romeo seguramente lo habrá vivido, y las entidades financieras, los bancos decían, pero ¿cuál es el 560? En ese momento estábamos hablando del decreto 560. ¿Cuál es el 560? O sea, no tengo muy bien, no tengo muy claro qué es lo que estamos haciendo acá. Y creo que ese tipo de cosas hicieron que el proceso tuviera un arranque muy lento, porque yo sí esperaba, y debo ser sincero, que en perdón, que en junio del 2020, cuando sale la primera resolución, iban a llegar por desbandada los procedimientos de recuperación empresarial, y no fue así. Siempre tuvimos un comienzo lento, que por lo que digo, ya después al final, cuando ya se conocía, cuando ya habían acuerdos, cuando ya veíamos que sí funcionaba, que 3 meses, que es lo que dura el proceso, no era muy poquito, que era suficiente, ya ahí tuvimos forzosamente que terminarlo. Entonces, digamos que la expectativa es muy grande porque también hay que decirlo, con un solo empresario que se haya salvado, gracias a este procedimiento, yo creo que el procedimiento tuvo éxito. De aquí yo no lo veo por millones, miles de empresarios salvados, sino uno solo, con uno solo decía, oiga, esto sirvió. Pequeños, medianos, grandes, de restaurantes, de entidades, de instituciones médicas. Es decir, aquí lo más lo bonito de este proyecto es que se permite que todo el mundo entre y que todos los que se sientan, digamos, con la necesidad de acogerse a un mecanismo como esto, salvo que tenga una regulación particular, pues pueda acogerse a él. Entonces, sí hay que hacer una distinción entre lo que era antes y lo que es ahora. Y desde el comienzo, doctora Diana y todos, pues hay una gran diferencia. Y es que ya no somos nosotros, es decir, ya no es el centro de arbitraje de las cámaras el que hace la revisión para poder admitir la revisión de los requisitos, digamos casi que el checklist de que todo está correcto para poder pasarlo al mediador. Aquí lo primero que nosotros hacemos es designar el mediador. Recibimos el procedimiento, obviamente se hace el cálculo de la tarifa, se le cobra al empresario y una vez se haga el pago, que seguramente más tarde hablaremos del pago, cuando se hace el pago, ahí se puede lograr ya el traspaso, pasarle el caso al mediador que haya sido designado, que también seguramente hablaremos de las designaciones, y en ese momento el mediador hará el chequeo de los requisitos. Y eso tiene un trasfondo y eso tiene una razón de ser. Y es justamente con la que yo arranqué. Nosotros no somos expertos en este tipo de situaciones y en este tipo de procedimientos que terminan siendo técnicos. Entonces, frente a esa necesidad, pues claro, nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo en la graduación y calificación de créditos, pero en realidad el que es experto es el mediador. Entonces, para evitar que posteriormente, lección aprendida del procedimiento inicial, veíamos que nosotros, como digo, pues hacíamos, y cuando digo nosotros me refiero en Bogotá, asumo yo que en el resto de las otras cámaras funcionaba muy parecido, digamos, el chequeo inicial, pues ya cuando llegaba al mediador, el mediador empezaba a encontrar, oiga, pero me falta esto, oiga, pero esto tal vez aquí le falta un poquitico más de información, y eso generaba un reproceso, porque entonces el mediador, con toda la razón, decía, no, venga, yo quiero avanzar, pero necesito más información. Y el comerciante tenía que irse a buscar más información y entregársela para que el procedimiento pudieran dar. Y ahí ya estaban corriendo los 3 meses. Entonces era tiempo que se estaba perdiendo.
en contra del comerciante, porque aquí no hay suspensiones, no se suspende el proceso, no pasa nada, sino que se va derecho hasta los 3 meses. Entonces, ese tiempo creo que nos lo ganamos con este cambio que a mi juicio es bien interesante, porque esa revisión de requisitos la hace el mediador y no la hace el centro. Y ahí empieza, y es el mediador además el que expide el oficio de comienzo del procedimiento, a partir del cual entonces se suspenden los procesos ejecutivos, se suspenden los procesos coactivos, empieza a dar ya el blindaje que el comerciante estaba buscando, pero ya justamente ya con todos los requisitos completos. Claro que sí. Listo, doctor Gustavo. Ahora, si estamos, obviamente algo que es muy importante igual en los procesos de insolvencia judiciales, como son la reorganización y la liquidación, que el auxiliar de justicia debe ser un experto, ¿cierto? Porque esto es, comencemos por una simple anotación. Hay muy pocas universidades a nivel nacional, no sé, Paula nos podrá después contar, en la que la materia de insolvencia es parte del pensum obligatorio. Entonces, yo tuve la fortuna de verla y tuve la fortuna de verla con un muy buen profesor, con el doctor Gilberto Peña, eh, pero eso fue en el año 94, obviamente, pero hoy por hoy hay muy pocas facultades de derecho en las que se dicta la insolvencia como materia obligatoria. Entonces, ¿cómo toca estudiar insolvencia? Toca verla en una especialización, pero en una especialización, yo tengo la oportunidad de dictar en un par de especializaciones, yo creo que no debo tener más de 25 horas de clase de especialización para dar eso es como un abrebocas al tema, ¿cierto? Entonces, tener a alguien especializado en insolvencia, que sepa de insolvencia, pues sí se requiere no solamente, no de lo que vio en la universidad, porque no lo vio, que haya hecho una especialización, que de pronto haya sido auxiliar de justicia, también es un buen ejercicio, pero sí se necesita a alguien que realmente sepa del tema y entienda la responsabilidad que asume como mediador, ¿cierto? Entonces, ahí en el tema de la conformación de las listas y de la designación del mediador, cómo está trabajando la Cámara de Comercio. Bueno, también debo señalar que esa falta como de inclusión en los pensums universitarios nos pasa y lo vemos además no solo en estos temas de insolvencia con los que estoy de acuerdo, sino en general en todo lo que tiene que ver con los procesos que hacen parte de la justicia alternativa. Yo no vi en la universidad y estoy seguro que por lo menos en algunas universidades en las que dicto clases sé que no hay la materia de arbitraje, por ejemplo, ni en la materia de amigable composición. Ahí hay conciliación, claro, antes de salir al consultorio jurídico. Entonces yo también creo que a las universidades también les falta incorporar en esta estructura este tipo de mecanismos y este tipo de procedimientos o de servicios o sí, de mecanismos para que también el estudiante los vaya conociendo. Dicho eso, aquí también, doctora Diana, y todos, hay un cambio importante y tiene que ver en la designación del mediador. En cuanto a la conformación, pues para los centros, y lo hablo, o por lo menos para el de Bogotá, esto funciona como cualquier otro listado, es decir, una serie de profesionales. Tratamos de tener los mejores profesionales en cada una de las temáticas, es decir, los mejores árbitros, los mejores conciliadores. Aquí también tenemos seguramente los mejores mediadores en estos procesos de insolvencia. Invitación al doctor Romeo para que haga parte de la lista. Y por supuesto, empezamos a partir de esa configuración, personas expertas en lo que tiene que ver con insolvencia o procedimientos de recuperación de empresas, pero también tiene que tener el componente de los mecanismos de resolución de conflictos, porque aquí hay un componente enorme de la mediación. Aquí este procedimiento se basa y se sustenta en la mediación entre el deudor y el acreedor. Entonces, cuando ya, digamos, tenemos configurada una lista de profesionales, aquí viene otro cambio interesante que tiene el reglamento anterior con el de ahora, y es que aquí ya el deudor, el que se acoge al servicio, puede elegir de entrada el mediador.
Eso no lo veíamos antes. Entonces aquí los íbamos directo a una decisión del centro que tiene que ver con principios de aleatoriedad y que todo lo que funciona a través del sorteo público, pero aquí el deudor tiene la facultad de elegir inicialmente con quién quiere, porque también se trata de una relación como funciona con los mecanismos de solución de controversias, una relación también de confianza. Yo tengo que sentirme conforme con la persona que va a sentar a oírme todos mis pecados, todos mis problemas y va a ayudarme a que esto se logre una mediación entre las partes. Entonces creo que el elemento de sentirme confiado con el mediador es importante y por eso también con muy buen tino el reglamento tiene que el mediador puede ser decidido o elegido más bien por el deudor. Y ya en lo demás, si no tiene la facultad, si no, pues no quiere hacerlo o no encuentra quién de ese abanico de posibilidades, pues le entrega al centro la facultad de designarlo y ahí, doctora Diana, viene a funcionar como funciona cualquier designación en el centro, es decir, un software completamente transparente, auditado, basado y sustentado en principios de aleatoriedad, de que no repitan, es decir, no puede ser siempre el mismo, sino que todos los operadores tengan la facultad también de conocer procedimientos y así entonces funcionaría. También con un elemento importante y es que también hace parte de la ética del profesional. La ética del profesional tiene que partir para determinar, mire, yo no puedo llevar ese caso. Entonces empiezan a funcionar todo el componente de impedimentos y recusaciones que también son válidos y existen en el proceso, pero esperamos que previamente a eso sea el mediador el que diga, no, mire, yo no puedo llevar ese caso porque pues yo soy el apoderado de la vivienda que, por decir cualquier entidad que está metida en este proceso, entonces pues no lo tomo. Y así funciona y así ha funcionado y así debería funcionar. Porque si eso no llega a suceder y no funcionan los impedimentos, las recusaciones y todo este blindaje que trae el procedimiento, de cualquier manera, todos los operadores de los servicios, por lo menos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, están sujetos y sometidos al reglamento. Y al estar sujetos y sometidos al reglamento, ya al reglamento de operación del centro, pues también están sujetos y sometidos a las sanciones que trae el no hacer correcto o ético. Listo, súper. Igual, ahí, doctor Gustavo, en el tema de la supervisión y el soporte logístico, ¿cómo es la interacción entre el centro de arbitraje y conciliación y ese mediador, más allá del reglamento al que se somete el mediador cuando acepta ser parte de la lista o es aceptado como uno de los mediadores de la lista del centro de arbitraje? Es una labor, doctora Diana, de articulación completa. Nosotros, como funciona en este servicio y como funciona generalmente en todos, generamos una especie de administración u operación logística para las partes y para el mediador, y en ese sentido toda la infraestructura técnica, tecnológica, física, administrativa, de operación, pues siempre está presente el acompañamiento de los distintos colaboradores del centro, desde las jefaturas de las áreas de donde desprenden los servicios y por supuesto el aparataje en cuanto al recurso humano está dispuesto a la operación. Nosotros no dejamos los procedimientos y este por supuesto tampoco es la excepción al azar y a que lo administre el mediador, el conciliador o el árbitro en la medida en la que los procedimientos obviamente van teniendo un componente en el que más o menos hay inmersión directa del centro. Nosotros tratamos de estar presentes en todo el procedimiento y en este en particular, obviamente prestándole toda la atención y ayuda al mediador cuando lo requiera. Antes, en el procedimiento, digamos, en el PRES 1, cuando estábamos en pandemia, al que apoyábamos constantemente era al deudor, al que llegaba al solicitarlo, porque la normalidad era que llegara sin abogado. Entonces era un comerciante lleno de problemas, lleno de líos, lleno de deudas, sin tener cómo pagar, y se sentaba y le contaba a uno, en ese caso yo administraba, operaba directamente el proceso, entonces hoy me sentaba con los comerciantes y ya nos sentábamos a empezar a ayudarle a diligenciar cómo funciona, porque siempre prestamos esa ayuda, ¿por qué? Porque a veces el empresario llegaba sin abogado, llegaba sin asesoría, sino que llegaba más bien en medio de la angustia, decía, este es mi último salvavidas, ayúdenme. Entonces ahí apoyábamos mucho. Ya ahora como el mediador va a ser el encargado de hacer esa labor y ya no la hacemos, pues seguramente se va a apoyar mucho en el mediador y nosotros vamos a apoyar al mediador. Y en todo lo demás, pues ya por supuesto viene toda la operación logística, si las audiencias son virtuales, si las audiencias son presenciales, ya aquí en pandemia obviamente todo era virtual, ahora tenemos virtual, presencial y todo eso ahí desprende la operación logística del centro. Ah, bueno, perfecto. Doctor Gustavo,
hay un tema que ha sido, y lo hablábamos en otra sesión que hicimos hace unos meses, y era el tema de las tarifas. Sí, el tema de las tarifas, porque, claro, eh, a todo mundo le gusta lo que no tiene precio. Sí. Bueno, hay cosas que no tienen precio, pero lo que puede tener precio, como es un servicio, como el que prestan los centros de arbitraje y conciliación, pues ahí viene como una diferencia entre, oiga, usted prefiere irse a la superintendencia que no le va a comprar, no le va a cobrar un arancel por solicitar el proceso concursal que le corresponda, de pronto le va a tocar pagarle a un promotor, si es un mecanismo recuperatorio, el promotor puede ser el mismo representante legal, entonces no le cuesta más, o le designan un promotor de la lista o de los que escoge el comité de selección de la superintendencia. Entonces, en esa medida, pues ahí hay un valor diferencial. Obviamente, parte de los honorarios que hay que pagarle a la a la Cámara de Comercio son los honorarios del mediador, pero en términos de tarifa, para que esto se vuelva, que se haga conciencia de que, qué pena la expresión, no sé cómo se dirá en Buenos Aires, que no sea caro, ¿sí? Que no se tenga la percepción de que el costo es muy alto. Entonces, no, yo prefiero irme a la super así se demore. Entonces, ahí en eso sí quería preguntarle cómo es el tema de las tarifas y cómo se calcula eso o cómo, Claro. por un ejemplo, mejor. Claro, claro que sí. Hay que primero tener en cuenta que una cosa es un servicio con costo y otra cosa es un servicio costoso. Sí, Aquí estamos hablando que lo que hacen los centros en particular, pues son servicios con costo, porque aquí en cualquiera que ellos sea, pues el usuario en lo que en arbitraje, en conciliación, en mediación amigable, como cualquiera de ellos, tiene que pagar, obviamente, pero está pagando por algo. Está pagando por especialidad, es decir, que quien conozca la controversia, una persona experta, está pagando porque el tiempo sea sustancialmente más corto de lo que resultaría en si acude a la justicia ordinaria o en este caso a la superintendencia, y está pagando por extrajudicializar todo el procedimiento y sacarlo del contexto del juez para llevarlo al contexto de la justicia privada. Dicho eso, pues claramente este proceso y el tema de la tarifa seguramente fue algo donde se generaron las mayores discusiones. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento que hay que pensarlo para todo a nivel nacional. Entonces había que pensar que el que iba a cogerlo, a acogerse a este procedimiento, iba a acogerse en Bogotá, pero también iba a acogerse bajo la misma tarifa un comerciante de que estuviera, por ejemplo, en la Cámara de La Guajira, o que estuviera en la Cámara de Honda, o que estuviera en la Cámara de Pereira. Es decir, teníamos que pensar no solo para el empresario de Bogotá, que es pues obviamente un mayor porcentaje, creo más del 75% de las empresas, pero también hay que pensar que hay empresarios en otras partes de Colombia que podían acogerse a este servicio bajo el mismo marco tarifario. Entonces, bajo esa estructura, tal vez el mayor debate o el mayor momento de pensarlo para quienes trabajaron en la expedición del reglamento, en la construcción del reglamento, perdón, era la tarifa, porque había que cambiar a los rangos iniciales. En la época de pandemia teníamos tres tarifas: la menor, que era 1.000.000 de pesos, el medio, que era el 1% del valor de los pasivos, y la tercera, que era 150 millones de pesos, y la tarifa estaba por encima de 15.000 millones de pesos del pasivo, creo que era así la tarifa. Aquí entonces tuvimos que pensarlo, porque es que fíjese, doctora Diana y todos, que la mayor cantidad cayeron en ese primer rango, 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos que no era 1.000.000 de pesos para el mediador, ni para el centro, era 500.000 para el centro, 500.000 para el mediador, cuando había un trabajo para el mediador terriblemente complejo, engorroso, largo, de cuidado, de detalle, y al final pues se ganaba 500.000 pesos. Entonces yo creo que eso no se compadecía con toda la tarifa, con toda la tarea que estaba haciendo el mediador. Entonces, a partir de eso se estructuró: dejemos uno solo, con un tope mínimo y un tope máximo, y a partir de ahí, en esos rangos de la mitad, pues establezcamos un valor, y ese valor es del 2% del valor de los pasivos. Entonces, el procedimiento cuesta del 2% del valor de los pasivos con un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 300, ahí voy a leer porque no tengo muy claro todavía, 300 VB, 300 unidades de valor básico, que para el 2025 está en 3.465.600 pesos. Es decir, lo mínimo que va a pagar un comerciante, lo mínimo
por mal que le vaya, es 3.465.600. Y lo máximo que podrá pagar son 17.343 VB, es decir, 200.346.336 en 2025. Estos valores, por supuesto, no les estoy estableciendo el IVA. Entonces, en la mitad de eso, que es pues seguramente donde va a estar el mayor rango, casi todo, es el 2% del valor de los pasivos, cifra que se divide y se reparte el 50% para el centro y el 50% para el medial, lo cual ya tiene, digamos, pues ya una cosa son 500.000 y ya otra cosa serán 1.000.000 y pico que se ganará el mediador en un procedimiento de pronto un poco más sencillo en cuanto al valor del pasivo, seguramente igual de engorroso, igual de necesidad del detalle, de necesidad del cuidado, pero ya estamos hablando de una cifra distinta. Y en lo demás, pues ya las cifras mayores de 200 millones de pesos, pues ya serán, antes el mediador se ganaba 75 millones en el máximo tope, en los casos tope, aquí ya estamos hablando de más o menos 100, obviamente calculado a 2 o 3 años más adelante. En lo que tiene que ver con la mediación, porque un componente, y me salto un segundito allá, doctora Diana, y es un componente bonito que tiene este procedimiento, es que incorpora todos los mecanismos de resolución de conflictos. Entonces aquí tenemos el arbitraje. El mecanismo en sí mismo incorpora el arbitraje para la resolución de las objeciones, por ejemplo, y el valor en ese caso sería el 30% del valor pagado inicialmente. Es decir, del valor que ya pagó, si utiliza el arbitraje para resolver objeciones, observaciones o controversias, será el 30%. Y si lo que quiere hacer es extender los efectos del acuerdo ya completamente a los disidentes o los ausentes, ya el valor será en arbitraje el 50%, perdón, del valor pagado inicialmente. ¿Qué buscamos? Que el componente, que todo el procedimiento se quede realmente en los centros privados. Obviamente, en este segundo punto, cuando es extensión del acuerdo y etcétera, ya el usuario tiene la facultad de decir, no, ya cámara suficiente, me voy para la superintendencia, ahí sí espero más y no pago nada, pago un poquitico más y lo obtengo en el tiempo que la Cámara de Comercio, que son los mismos 3 meses, me va a entregar. O sea, tendrían 3 y 3. Por mal que le vaya, se le fue este procedimiento en 6 meses, que en realidad es muy corto, porque la admisión también es muy rápida. Es que la admisión termina siendo creo que son 5 días, que tiene la oportunidad el mediador de pedirle dentro de los 5 días al comerciante, venga, denme más información que necesito. El comerciante le entrega la información y a partir de ahí son 3 días para admitir el procedimiento. Estamos hablando de tiempos muy rápidos. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás de eso hay una urgencia, que detrás de eso hay unas obligaciones por pagar, que detrás de eso están los bancos que les encanta llamar a los domingos a las 7 de la mañana a cobrar, ahí están detrás del empresario. Entonces, necesitamos entregarle ya al empresario el blindaje, el cubrimiento que él va a requerir y eso se hace a partir de la rapidez con la que se proceda. Claro, sí, eso es precisamente ahí, en términos de, un poco para explicarle a Paula que estar diciendo que serán 3.400.000 pesos, deben ser unos $80. Y los 200 millones de pesos son alrededor de $50.000, $45.000. Quiere decir que tú estarías en un rango de $80 a 35.000, a $45.000 en un caso grande, grande. Entonces, y el tema del arbitraje y el amigable componedor, pues el centro de arbitraje, yo estoy en la lista de secretarios, pero he sido muy pocas de secretaria, pero el centro de arbitraje tiene tiene diferentes listas tiene lista A, tiene lista B, y tiene pues secretarios y todo, y son personas realmente muy preparadas las que integran esas listas. Ahí quizás uno lo que diría es que el árbitro también sepa de insolvencia, ¿no? De acuerdo, de Sí, acuerdo. el Pero árbitro fíjese que ahí hay un componente interesante, porque ¿qué hicimos también en la conformación de la lista de los árbitros de este procedimiento? Es buscar a aquellos que tengan ese componente, que lo sepan hacer también. Ujú. ese también es importante porque la resolución del conflicto o de la diferencia que haya surgido durante ese trámite de mediación, pues también tiene que ser experto, ¿sí? Que lo que se logra arreglar en la mediación no vaya a quedar desconfigurado en el momento de ese laudo, que es el que va a ser oponible a ausentes y disidentes ese acuerdo que se ha logrado en tan corto tiempo. Pero entonces, es el 30% el amigable, la resolución de objeciones,
por arbitraje es el 30% de lo que se haya pagado por Inicial. honorario del PRE, Ajá, y si es arbitraje para homologar o confirmar el acuerdo para que sea oponible a ausentes y disidentes, es el 50% de lo que se hubiera pagado por el procedimiento de recuperación empresarial. correcto, correcto. Listo, Ahí en perfecto. ese Con estos caso dos rangos de ya no se reparte 50-50. Importante decirlo, ahí el árbitro sí tiene un componente mucho más alto porque en realidad la labor del centro ya es mínima y termina siendo 75-25, algo así, termina siendo ya no es 50-50. listo, perfecto. Les hago una consulta porque este tema es, Paula, dale. resulta importante. Eh, ¿Hay otra posibilidad de obtener esa oponibilidad ausentes y disidentes más allá? Creo que algo dijiste, Gustavo, más allá de el arbitraje que está pautado. Tenemos otra instancia, creo que es la Cámara que ustedes decían, y ese proceso sería más largo, pero Sí, sin costo. ¿Puede ser que sea así? Sí, a la Superintendencia de Sociedades Ah, sería bien. la alternativa sin costo, más seguramente un poco más o, larga, o jueces civiles del o juez del circuito, civil. que es para los sujetos, porque este procedimiento tiene una característica que lo hace aún más atractivo, y es que en Colombia nosotros tenemos, claro, el sistema general de Ujú, insolvencia empresarial, que es general y residual a la vez, porque es general, porque está definido cuáles son los sujetos, y ujú. cualquier otro que no tenga mecanismo concursal aplica ese. Pero a la par existen lo que se han llamado para concursos, que Claro, son concursos de servicios públicos, de salud, de enajenadores de vivienda, de persona natural, de entidades de educación, bueno, en fin, todos esos que realmente no tienen mecanismos recuperatorios, la ley los habilita a que acudan el PRE. Entonces pueden encontrar, pues, los que son competencia por la ley 1116 del régimen ujú, general, van a la super. Los que son esos para concursos que no tienen mecanismos de recuperación, irían a un juez civil del circuito a buscar esa validación. El tema es, en la superintendencia normalmente tenemos jueces expertos en insolvencia. En los juzgados civiles del circuito no se sabe mucho de insolvencia. claro. Entonces, hay en los jueces civiles del circuito te vas a enfrentar a un tema de inseguridad jurídica, porque no sabes eh, no sabes con qué se va a encontrar, con qué se va a encontrar uno cuando el juez falle, porque puede fallar una barbarosidad, ¿no? Y en la Claro. superintendencia de sociedades el tema es la demora, y a veces en la superintendencia varían en los precedentes. Entonces Ah, no hay una constante en los precedentes de la superintendencia de sociedades. Esa era una precisión, pero yo creo que un elemento fundamental de esto es, por ejemplo, las entidades de salud, que en Colombia estamos enfrentando un tema en el sector salud bastante complicado, podrían acudir a estos mecanismos, a este mecanismo PRE, porque parte de la posibilidad del Estado de intervenir las entidades de salud es su viabilidad financiera, bien. ¿cierto? Y sus indicadores financieros. Y yo podría, a través de un PRE, tratar de solucionar o encontrar un camino hacia la solución de esa viabilidad financiera o de esos indicadores financieros que me exige el supervisor en temas de salud. Entonces, pues creo que eso también es muy importante. Ahora, eh, en cuanto al tema de la remisión de información, ¿cierto? A Confecámaras para efectos de la trazabilidad de la información, ¿cómo trabaja la Cámara de Comercio? Bueno, lo primero es que, como generalmente debería suceder, pues estos son procedimientos que tienen que cumplir con los requisitos de publicidad y oponibilidad, es decir, que hay que inscribirlos su comienzo y su terminación, hay que inscribirlos en el registro mercantil. Eso es lo primero. Y lo que pasa después de esto es que el mediador le tiene que reportar al centro cada uno de los procedimientos que va empezando y a medida que el procedimiento va andando ya hasta su culminación. Y semestralmente
los centros lo que tenemos que hacer es remitirle a la Confederación de Cámaras la información que semestralmente, reitero, vayamos teniendo para que ellos la pongan también en conocimiento de la superintendencia. Entonces, casi que es un procedimiento de reporte en escalera. El mediador al centro, el centro a Confecámaras a la superintendencia, porque eso también le permite a la superintendencia ir administrando ya un panorama y todo un ecosistema de cómo está funcionando el procedimiento. De ahí se sacan conclusiones. Yo recuerdo que en el 2020, en varias oportunidades nos reuníamos con la superintendencia cuando veíamos como que el procedimiento no despegaba mucho, qué hacemos, para impulsarlo más, qué hacemos para que el empresario lo conozca más, y eso surtía, digamos que en unas mesas de trabajo interesantes salían ideas que podíamos empezar a aplicar, porque no vinculamos, por ejemplo, a Asobancaria, para que Asobancaria le cuente a las entidades financieras, lo crean en el proceso y vengan al proceso y se corre el voz a voz, y todo ese tipo de cosas empezaron a funcionar. Entonces, de ahí la importancia del reporte, pero un reporte es un reporte, digamos, de cantidad y número de procesos para que se tenga claro el panorama del ecosistema. Listo. Obviamente yo tengo ahí una duda y es también pensando un poco en el acceso a esa información por parte del público. Es decir, nosotros en la superintendencia podemos pedir el proceso judicial que sea, pues no es que lo pida uno, sino que lo ve de manera virtual. ¿Cómo es el acceso del público a esa información? No, aquí no funciona de esa manera. El procedimiento se maneja de manera confidencial entre las partes únicamente. Y pasa mucho que sí nos han pedido información para ver expedientes, pasaba mucho en la época de las IPS también, venga a ver, pero ahí teníamos esa limitante y creo que hasta tutelas existieron en oportunidades. Listo. En cuanto a la garantía hay un acceso gratuito para pequeñas empresas, de conformidad con lo que quedó en la resolución. Obviamente las pequeñas empresas y al igual que en la mayoría pues no, a nivel mundial, las micro y pequeñas empresas son la generalidad, es decir, son más del 97% del, del ecosistema empresarial. Aquí, ¿cómo sería esa posibilidad de acceso gratuito de algunos casos? Es bien interesante porque como funciona normalmente en los otros mecanismos que nosotros mismos administramos. Por ejemplo, nosotros tenemos la figura del arbitraje social que estamos empezando a Sí, impulsar sí. en los consultores jurídicos. Tenemos jornadas gratuitas de conciliación. De hecho, la semana entrante hay 21 y 22 de mayo. Es una jornada que hacemos desde el centro donde las personas de estratos 1 y 2 vienen y traen sus casos y gratuitamente se atienden con el concurso de los conciliadores. Y este procedimiento pues tampoco es la excepción. La ley marca que el 1% de los casos atendidos en el año anterior deberían tener, siempre y cuando no superen los 50 salarios mínimos de pasivos totales, los centros podrían atenderlo de manera gratuita. Lo podrían, no, lo deberían atender de manera gratuita, siendo gratuito tanto el honorario del centro como el honorario del mediador. Pero además de todo lo establece el reglamento que no hay lugar a que el mediador rechace, que también hay que señalarlo, el mediador diga, a ese caso sí no tiene tiempo, para ese caso sí, uy, aquí sí estoy como impedido, ahí aparece todos los impedimentos, aparece todo. Cuando el caso, entonces la norma sí lo establece que el mediador no le queda, no se le da la oportunidad para rechazar el caso que no tenga costo. Y eso es un porcentaje que se establece del 1%. Ah, bueno. Una pregunta, Gustavo. ¿El mediador que es elegido por el deudor debe ser de la lista? No, pero no en estricto sentido. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que permite los mecanismos de resolución de conflictos. Obviamente, la elección surte de qué? De la lista que nosotros tenemos, pero no, mire, yo conozco a tal persona que si los acreedores no tienen problema, no le van a presentar un impedimento posterior a aquel que ha sido elegido, pues no tendría por qué no permitirse, como funciona en los otros mecanismos. Igual, desde la óptica del centro de arbitraje, ya lo habíamos hablado hace un rato y es que en pandemia todos pensábamos que eso iba a ser
una avalancha de solicitudes de pre. ¿Cuál es la expectativa ahora, en este momento? Yo creo que la expectativa es alta, yo creo que por varias razones. La primera, porque ya lo conocemos, que eso es un tema importante que no pasaba en el 2020. Es que en el 2020 este procedimiento lo sacó la superintendencia y los centros apoyamos a la superintendencia en ese entonces, pero esto estoy hablándoles que esto fue una cosa de 2 meses. O sea, esto no fue, esto fue muy rápido porque había que salir rápidamente con algo. Entonces, ese tiempo tan rápido para salir también fue un tiempo muy corto para poder entenderlo, conocerlo, hacer una actividad de sensibilización importante, que las entidades financieras, que los empresarios supieran. Nos pasaba que ya habíamos pasado, ya llevábamos 1 año y medio con el procedimiento y la gente no conocía que esto existía. Entonces, creo que esto es importante en la medida que primero ya lo conocemos. Segundo, ya sabemos, además de conocerlo, pues ya sabemos cuáles son los más y cuáles son los menos. Y ese tipo de situaciones las pudimos también incorporar en el reglamento para que el procedimiento quedara mucho mejor de lo que estaba, no hacer reprocesos, porque a veces también entendemos que hay una urgencia, como lo decía hace un momento, hay un empresario casi a punto de quebrarse detrás Mm, y nosotros no venga, le falta el documento tal, no, se va a enloquecer. Entonces aquí ese tipo de cosas las pudimos mitigar a partir de ya no somos nosotros, que no somos los expertos, sino es el mediador, que es el verdadero experto, el que dice, mire, está completo, no está completo, entonces también va a ser mucho más rápido. mm, Y tercero, pues obviamente el tema de incorporar y seguir y mantener la incorporación de los mecanismos de resolución de conflictos creo que va a ser importante. Yo les voy a contar una cosa, y es que en Bogotá no hubo un solo arbitraje, por ejemplo. No hubo, nunca tuvimos un procedimiento arbitral de resolución ni de validación pues, ni de objeción, nunca, nunca, ni cerquita, ¿no? Una vez uno muy cerquita, pero tenían que suscribir el pacto arbitral más de no sé cuántos acreedores. Eso hacía casi que inviable la posibilidad. Pero yo sí supe que en otras cámaras, creo que Bucaramanga, en creo que Cali. Cali, creo que sí lo tuvieron. Sí, en Y Cali creo, creo que hubo dos laudos arbitrales bueno, de David Sandoval que fungió como árbitro. entonces, y creo que la experiencia además fue muy positiva. Mm, Entonces, cuando empecemos a darnos cuenta que el arbitraje también funciona y que no es un arbitraje costoso, pues con costo, pero no costoso, pues el voz a voz también se va a correr y el empresario va a decir, no, pues yo me quedo aquí en este marco y no me voy a la superintendencia, porque también la superintendencia mal que bien está pidiendo a gritos que esto funcione, pues mm, están desbordados de procedimientos. Entonces, creo que esto hay un componente y además de todo la situación, doctora Diana, usted misma lo ha dicho, las mm. entidades de salud pues claramente están pasando por momentos difíciles y este es un mecanismo para recuperar el tejido empresarial, no es un mecanismo para que el empresario venga y se liquide, sino para que el empresario venga y se recupere en el marco de un mecanismo de resolución de conflictos, con la ayuda del mediador, que es un acompañamiento constante y creo que todo eso nos está haciendo una, si se quiere, y aprovechando el día lluvioso, una tormenta perfecta para todo este mundo de la insolvencia. Entonces yo creo que va a Eh, funcionar. Mi expectativa es muy alta. Yo soy igual, optimista, ¿no? Yo soy muy optimista. igual el estado actual de la tendencia a nivel mundial, hace 2 o 3 años de pronto se hablaba de mediación y lo que decía ahora, hoy por hoy, en todos los eventos, pues en los eventos a los que yo puedo asistir en mi actividad, en todos, y como lo decía ahora y me parecía que sonaba bonito, era que hoy por hoy la insolvencia se está hablando en clave de mediación. Ujú. Y eso es una diferencia importante en este Sí, momento. luz así como. Entonces, en esa medida, pues yo creo que sí, las expectativas deben ser altas. Igual hay que anotar una cosa, y es que no es que nosotros tengamos en Colombia un montón de procesos concursales, ¿no? Porque eso no es así. Cuando uno compara el número de empresas con el número de procesos que tenemos a la fecha, que según como a finales de febrero, según el Atlas de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, hablaba de 5.100 procesos, de los cuales eh, creo que unos más de 2.000 eran acuerdos ya confirmados en ejecución, pues uno no puede hablar de una masa crítica de procesos de insolvencia, pero si uno busca este mecanismo y lo que siempre le dicen a uno, ¿cuál es la mejor solución? La que uno crea. ¿Sí? En los mecanismos de autocomposición. Entonces, y si tienen un mediador experto y un árbitro experto que puedan ayudar a avanzar en esto, pues mucho mejor.
Doctor Gustavo, vamos ahora a la parte, no sé si hay algo que nos haya faltado por comentar desde el punto de vista de la Cámara de Comercio como No, operador. no, no, yo creo que parte es de los cambios grandes que han tenido y aunque los he mencionado, que básicamente están es en el comienzo, es decir, en la entrega de la información, en la revisión de la información, en la expedición del documento del oficio con el que se inicia el procedimiento, que eso se le trasladó al mediador, un poco también, como ya lo he hecho, en la eficiencia del procedimiento y en todo lo demás, fíjense que es casi lo mismo, es casi lo mismo. Y además es un procedimiento no sé si muy paternalista con el deudor. Entonces, si usted a los 5 días no me ha entregado la información completa, yo le digo que tiene un poquito más de tiempo, porque aquí yo creo que el reglamento mismo se pone en los zapatos del empresario y lo que busca es no decretar, mire, usted no me entregó la información, ya, adiós, se fue, chao, váyase para otro lado. No, venga, intentémoslo, sentémonos, arreglémoslo, porque el espíritu sí es que los empresarios se recuperen, como lo decía al comienzo, y ya con esto yo creo que terminaría, es con uno solo que se acoja y se salve, el procedimiento valió la pena. Creo que ese es el espíritu. Ah, bueno, listo. Ahí solamente se me ocurría, pero de pronto para una pregunta posterior, pero para que no se me olvide, en sede de conciliación, es decir, cuando se esté en sede de conciliación, eh, se podría llegar a sugerir convertir esa conciliación en un procedimiento de recuperación empresarial. Esa sería, porque también es de la aproximación que haga el conciliador a la problemática del que acude al centro de conciliación para una conciliación, puede surgir, oiga, de pronto lo que usted necesita más que una conciliación es un procedimiento de recuperación empresarial. No sé si eso lo han visto bien. Nunca nos ha pasado, pero si las partes están de acuerdo, si cumple con todos los requisitos, no vería por qué no. Ah, bueno, súper. Listo, ahora seguimos con el. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, por la claridad. Muy, muy iluminador todo lo que nos ha contado y como ponernos, actualizarnos en cómo va a ser el procedimiento hoy por hoy, una vez fue aprobada la resolución por parte de la Superintendencia de Sociedades. Ahora pasamos a nuestro invitado, el doctor Romeo Pedrosa, sobre el tema práctico, teniendo en cuenta la experiencia inicial. Una pregunta, doctor Romeo, es eh, ¿cuántos procesos y en qué momento llevó procedimientos de recuperación empresarial tuvo oportunidad de llevar antes de que pues, declarara la Corte Inconstitucional la inclusión de la prórroga de la norma a través de la reforma tributaria? Un poco de esa Bien. experiencia inicial. Sí, nosotros tuvimos aquí cuatro, cinco experiencias, dos como acreedores que nos pareció muy interesante. Yo usualmente acompaño deudores, pero fueron dos como acreedores, una de una entidad comercial y otra de una entidad sin ánimo de lucro que no está sujeta al régimen general. Y hubo ahí un aprendizaje importante. Y tres como acreedor. Una muy interesante que solamente fue con la categoría de acreedores fiscales, que suelen ser bastante rigurosos, pero en ese caso nos acompañaron con un 100% de los votos. Y otras dos, pues sí, normales, eh, todas muy interesantes y muy, muy ágiles, la verdad, muy ágiles. Nos pareció ágil, nos pareció un aprendizaje importante. Hay cosas pues que mejorar y hay dudas procesales como siempre. No todo se logra resolver, pero todo es un decurso en la vida, eso va avanzando, pues habrán reformas legislativas, yo creo que sí tenemos un portafolio abierto aquí de procesos de insolvencia que vamos a tener que ir armonizando, pero Sí, yo sí. creo que está interesante. Ah, bueno. Entonces, cinco. Bueno, Sí, yo tuve la experiencia en uno que le dijimos al cliente, no nos pague. Nosotros queremos ir a ver cómo opera, cómo opera eso y tratando de entender un poco la dinámica del mediador y lo que venía después. Pero bueno, cuando uno ve, yo he usado varias veces una diapositiva, no sé si, yo creo que Romeo la ha visto, y es esa cantidad de puertas que uno tiene para escoger por dónde entrar.
Es decir, yo en este momento, si yo soy una persona natural comerciante o soy una sociedad, eh, tengo mal contados 7 mecanismos. Voy a contar cuáles son. Tengo reorganización ordinaria o abreviada, dependiendo, tengo reorganización ordinaria, reorganización abreviada, validación, pre, NAR, liquidación judicial y liquidación judicial simplificada. Y si soy persona natural comerciante, pequeño comerciante, tengo los mecanismos del CGP, es decir, tengo un salpicón de, con los 3 que hay en el CGP, tengo 10 mecanismos. Una persona natural comerciante, un pequeño comerciante. Claro, cuando ya es una sociedad, y aquí viene la diferencia y lo que ha venido diciendo la UNCITRAL, y es que a pequeño comerciante, pequeño concurso, ¿no? A gran comerciante, gran concurso. Yo no puedo prever para, sí, gracias. Aquí está los dibujitos acá, gracias, Sebas, de todas las puertas que tengo para ver por dónde entro. Entonces, aquí la pregunta que le hago al doctor Romeo es, ¿cuáles serían los criterios de análisis para acudir a un PRE en lugar de un NAR, ¿cierto? Cuando el primero tuvo un costo representativo. ¿Por qué? Porque el PRE fue ante la Cámara de Comercio, ya con la explicación que nos dio el doctor Gustavo sobre las tarifas, que van en ese orden de 3.400.000 a 200 millones en la etapa del PRE. Y si eso ha sido un factor de bloqueo en su implementación, es decir, eso mismo que ahora hablábamos de, oiga, ¿será que como no es un servicio costoso, sino un servicio con costo, que es fundamental esa diferenciación, eso desincentiva o no al acudir al mecanismo? O yo no sé si de pronto, y aquí esto es un tema ya al doctor Romeo que le gusta la filosofía y la psicología y todo eso, ¿no será que el asesor por ego prefiere no entregarle la batuta al mediador? Mm. ¿Sí? Porque es que estamos en sí, pues no sé, eso se me acaba de ocurrir ahora porque pues somos seres humanos. Entonces, esa sería la pregunta, doctor Romeo. Sí, definitivamente competir contra lo gratis es muy difícil porque pues la Cámara de Comercio tiene unos costos, es una entidad privada, la superintendencia no los tiene, entonces psicológicamente pues las personas se van a ir a lo gratis. ¿Qué pasó, creo yo, en la pandemia? Que la gente le funcionó muy bien el NEAR porque lo admitían supremamente rápido. Por ejemplo, aquí en Medellín te admiten un NEAR en 3 meses, en 20 días, en 20 días y funciona bien. Entonces, competir contra los gratis es muy difícil, pero yo creería, según la experiencia, que hoy en día hay que saber muy bien por qué o qué tipo de cliente puede acudir a un PRE. No es lo mismo, no es una solución equivalente y esta vale y esta no vale, y esta es judicial y esta no es judicial. Yo he escuchado en el entorno internacional que se acogen a unos procedimientos extrajudiciales como esto para bajarle el recalentamiento al endeudamiento. Es, venga, no vamos a hacer una intervención tan invasiva como es un proceso concursal, reorganización simplificada, abreviada, sino que vamos a acudir a un mecanismo de mediación que no es tan invasivo y puede servir para bajar el recalentamiento, porque aunque la norma dice que tiene por finalidad la validación, puede no concluir en una validación, puede concluir en un acuerdo privado. Recordemos, doctora Diana, que en las puertas que usted pone, antiguamente existía el acuerdo privado. ¿Se acuerda que nos reuníamos con todos los Sí, acreedores, intentábamos un acuerdo privado, pero ya resulta que hay un jugador egoísta que daña un acuerdo privado? Por 5 bancos, hay otro sexto, usualmente el más pequeño, que buscando un interés egoísta va y agrede el patrimonio. Entonces, yo pensaría en un PRE para ese tipo de escenarios. Lo voy a hacer por categorías, solamente entidades financieras, y vamos a disuadir y en lo posible seducir a ese acreedor disidente para que se dé cuenta que en ese preconcurso va a tener muchas cosas buenas. Si lo dejamos en un acuerdo privado, no va a tener que provisionar. claro. Entonces le vamos a decir, vea, usted ya ganó banco. Si lo dejamos en un acuerdo privado, primero ya le suspendimos la ejecución, entonces vamos a negociar en un lugar seguro. Y segundo,
le mostramos que de no acceder vamos a poder validarlo, pero la pérdida en materia de provisiones contables para ese banco va a ser muy grande. Entonces, eso es lo que llamamos enfocar el conflicto y reducir la calentura, que es la que puede dar lugar a un desencadenamiento dañino para todos. Entonces, yo pensaría en perfilar muy bien el conflicto y decir, vea, señor cliente, lo primero que le debe llevar a usted a pensar en un y es cultural, Mm, es anticiparse a la crisis. Lo que hemos hablado siempre de la tempestividad de la insolvencia. No espere hasta el final, porque al final negociar va a ser más muy difícil y no va a tener ni con qué pagar los costos. Si usted va y mira, ¿quién va a pagar 200 millones, que es la tarifa más alta? El que deba más de 10.000 millones. A mí no me pague caro. Si debo 10.000 millones, pagar 200 millones de pesos para tener un escenario profesional, rápido, eficiente, no es caro. Porque yo tengo una visión del concurso que no es, y la palabra es, no es sentimental, no es lastimera, pobrecito el insolvente, no, es un comerciante. Está en una situación de crisis y tiene que invertir en consultores, invertir en capital, invertir también en la herramienta de negociación. Vamos a abrir un escenario profesional. Entonces, lo primero es una persona que haya sido oportuna. Segundo, un cliente que piense en la confianza. Uno pierde mucha confianza diciéndole en este bien. momento tengo una solicitud de negociación del NEAR, pues, o el NAR, estos que la super solía aceptar en un mes y llevamos 4 meses esperando a que lo No, admitan en Bogotá. Arrancamos en un muy buen ambiente con los acreedores. Ya cuando te llaman del exterior, el de la China, el de la India, y uno le dice, no me han admitido, es que no me han admitido, es que espere que ya le va a llegar, van perdiendo la confianza. Entonces, un y ahí factor hay una cosa, qué pena, Romeo, eso es fundamental y yo creo que se nos está olvidando una cosa, y es que la ley 2437 reiteró no hacer auditorías para las admisiones. Yo Ujú. entendería esa demora si no hubiera quedado la norma de no haga auditoría, admita y si necesita papeles, pídalos en la admisión, Sí, porque eso está ahí. pero el problema es que vienen con un atraso de antes y no solamente en admisiones, sino procesal. Entonces, cuando uno dice, no destruya confianza, entre a tiempo para que tenga plata para pagar y siga pensando como empresario. Yo voy a invertir. Segundo, entre a tiempo para no dilapidar confianza. Es que 4 meses uno diciéndole a un acreedor internacional, ya voy a entrar, ya voy a entrar, ya voy a entrar. Otra cosa es un cliente que puede enfocar el pasivo tóxico. ¿Cuál? No todo el pasivo es tóxico. El pasivo tóxico es aquel que no tiene asociación con la fuente de ingresos actual. Vea, entre con dos categorías. Por ejemplo, en el caso que tuvimos aquí que me encantó, solo entramos con los fiscales. El cliente estaba bien con los bancos, el cliente estaba bien con los proveedores, sino que a raíz de una multa, a raíz de los intereses tributarios impagables, pues no podía salir adelante. Lo enfocamos ahí y de manera muy propositiva le dijimos a la DIAN y la DIAN cambió los intereses, devolvió casi 1.000 millones de pesos de dineros embargados. Eso es increíble porque confió en el sistema. Pero le voy a decir qué pasa, que lamentablemente se demoró 3 meses el proceso ante no se demoró 3 meses, se demoró 2 meses porque la mediación fue muy eficaz y presentamos el acuerdo, pero se demoró un año la validación en la Superintendencia de Sociedades, o sea que las medidas se demoraron un año en levantarse. Todos los acreedores estuvieron de acuerdo en 2 meses, pero un año en restituir las cuentas bancarias. Entonces, mire que yo pensaría que es para ese tipo de cliente, el que tiene una fase temprana, el que quiere construir confianza y el asesor le tiene que decir, hombre, no espere a quedarse sin recursos porque no va a poder pagar ni el mediador. No, no intente llevar a todo el mundo a la insolvencia porque puede generar destrucción y más bien piense en cómo recuperarse rápido. Pero hay empresas que llegan muy tarde, llegan sin plata para pagar al asesor, sin plata, con todas las cuentas embargadas y con toda la confianza destruida. Yo pensaría que ese cliente inclusive tiene alto riesgo de ir a liquidación. Entonces volvemos Claro, al tema que siempre en los congresos hablamos, tempestividad de la crisis, ir rápidamente a resolver y pensar como empresario. Eso es básicamente lo que yo creo y esa labor cultural la debemos tener todo. La Cámara debe decir, para mí,
se lo voy a decir, para mí esto no es caro. Una persona que deba, yo le hice las cuentas, yo sí hice las cuentas, uno que deba 2.000 millones, que es un pequeño empresario, micro, paga 40 millones. Eso, pues no estoy diciendo que es un regalo, para mí fue muy barato. ¿Por Mm. qué? Porque es que es agilidad, confianza, reputacionalmente no es lo mismo. Usted Sí. vincula a todos los acreedores que sentarlos en la cámara. Doctora Diana, y le digo otra puertica que usted puede poner ahí, no sé si la vi, artículo 80 de la ley 1116, Ah, la centros de, cuestión. centros de conciliación. En esos centros de conciliación fácilmente se puede transformar en un PRE, porque uno de los problemas que tenía la Super es, yo sí le cito el artículo 80, pero el artículo 80, una audiencia de conciliación no detiene las ejecuciones, entonces es como tener una camioneta, pero no 4x4, sino 4x2, eso no sirve. Hay que tener dientes para suspender la ejecución y hacer un escenario seguro de negociación. Entonces, Es que doctora, yo creo que ese es el perfil del cliente y así lo vendería yo y de hecho sí lo estoy haciendo porque es que 4 o 5 meses esperando la no, admisión. Imposible. ahí hay dos cosas que se me ocurren a mí y es que el tema que siempre nos dicen y lo preguntan siempre en todos los foros y el stay, ¿no? El famoso, el stay que es yo presento y se suspenden ejecuciones, yo presento y puedo retomar mis negocios, yo presento el efecto que está generando o lo que hablaba ahora Gustavo del término de respuesta, tiene ese efecto de stay, que nosotros siempre decimos que nosotros tenemos un quasi stay en el artículo 17 de la 1116, porque uno solicita, pero eso medio protege, no protege mucho y le toca esperar uno 3 o 4 meses para la admisión. Y lo otro es el tema de, siendo la Cámara de Comercio, obviamente, que tiene su origen en esas agremiaciones del medioevo, que para ser comerciante había que ser parte de la agremiación y estar inscrito en el Liber Mercatorum, que ese tema de la tempestividad de la crisis, ese tema de educacional, debe ir de la mano con esta promoción del PRE que hagan las cámaras de comercio. Es decir, no, aquí no aplica el dicho más vale tarde que nunca, no, aquí no aplica ese dicho No, cuando se está en crisis. es que mire con la DIAN, yo le voy a decir al doctor Gustavo una idea ya que me está diciendo que acude a la labor de evangelización. Yo creo que más que con la superintendencia financiera, yo me iría para la DIAN. La DIAN agradece mucho este tipo de soluciones porque ellos tienen muchas restricciones en el estatuto tributario. Si usted ahí le dice a la DIAN, vea hombre, promovamos un mecanismo alternativo de solución, normalice cartera a través del PRE por categorías. Ya aquí en Medellín tiene un caso de éxito. Entonces, si usted le dice al cliente, usted no tiene garantías, yo no le puedo rebajar los intereses de usura, pero hay un mecanismo que le permite por categorías salirse del estatuto tributario. Yo pensaría que a partir de la DIAN y en una alianza estratégica entre las cámaras de comercio y la DIAN, lograrían normalizar mucha cartera y que sea pagable. Sí, claro. Y usted se encuentra que hay intereses que duplican la deuda. Sí, sí, Y sabe algo, doctor, que la DIAN sí participó muy positivamente en la época en la primera etapa. Así hasta este tipo de espacios, webinars y charlas se sentaban con nosotros y ayudaron mucho al empresario. No es descartable y voy a apuntarle a eso porque sí, vale la pena. sí, porque ahí hay una cosa, Gustavo, y es que y nosotros lo decimos en insolvencia, en los procesos de la super, decimos, la DIAN nunca vota, no la llame, ¿sí? Pero cuando Romeo me contó que había hecho un pre sectorial con los del fisco, yo dije, no, increíble, pero yo creo que de ahí arranca, si la DIAN se sube, además en la situación actual del país, en las finanzas del Estado que necesita recaudar. Y recordemos, Diana, que la 2437 le dice a la DIAN que puede salir de los Sí, rangos y puede claro, inclusive condonar. Entonces, vea, la gente de la DIAN, la verdad, hasta en los procesos penales que denuncian, dicen, es que no tenemos otra. Pero aquí, con estas normas y con el PRE, tienen otra. Entonces, yo creo que lo que falta es una labor. Ya, yo lo digo mucho, pero es que hay que profesionalizar la crisis. Esto no es una vergüenza, es una circunstancia. Es más, yo le digo a la gente, la crisis ni siquiera es un conflicto,
porque es que la crisis debe convocar una visión y el acuerdo de reorganización, un acuerdo de colaboración. Todos tenemos un fin, superar la crisis. Entonces, esa visión y la DIAN, pues en mi trayectoria casi que yo tengo tres rangos, siempre votan por uno, los socios y los trabajadores. Segundo rango, los impuestos, porque no tiene un negocio financiero, sino que es el estatuto tributario el que limita, pero la ley de insolvencia quita esa limitante. Entonces, ese es como un perfilamiento que yo haría para ese cliente al que yo le sugeriría y le vengo sugiriendo el PRE. Sí, sí, yo creo que efectivamente son todas esas herramientas de las que está hablando Romeo y de eso, por qué puerta entro, lo que hace que el PRE. Hay una cosa que a mí me gusta del PRE, que me gusta del NAT y me gusta la validación. Y es el que si llego a fracasar por alguna circunstancia, no me voy a liquidación. Yo creo que eso es un gana-gana. Es decir, yo ya he avanzado en el acuerdo, pero pasa algo, ¿cierto? Puede pasar algo que no sea remediable a través de ese mecanismo, pero no va a implicar que me vaya a liquidación. Pero eso tampoco se puede pensar, no, es que está ganando tiempo, que esto tampoco se vuelva en lo que decía Romeo ahora, es una forma, listo, es una forma de que el empresario le pierda el miedo a este tipo de trámites. Porque una de las cosas que más le da miedo a un empresario es irse a liquidación. No solamente por el tema de perder todos los años de trabajo, sino también por un tema personal y afectivo y del coco. Sí, uno tiene que pensar en toda esa mezcla de cosas. ¿Cuál sería, Romeo, cuál sería la diferencia en la negociación de un PRE frente a un concurso ordinario? Es decir, ¿por qué un concurso ordinario, como para ponerlo, es una reorganización, sea ordinaria o abreviada? ¿Cuál sería la diferencia en esa aproximación? Y según la nueva norma, pero ya estaba pues en la anterior, pero lo que uno se encuentra aquí es que el negociador tiene que tener como dos frentes de apertura si quiere lograr el máximo beneficio. Primero, el aspecto sustancial, hay que ir a negociar el acuerdo de recuperación, plan de pagos, enajenación de activos, lo de siempre. Pero tiene que ser muy activo en el otro frente, en el frente procesal, porque inmediatamente la norma nos dice, vaya, busque que todos se acojan al mecanismo de arbitraje si quiere que le sea aplicable. Entonces, si yo quiero darle toda la eficacia, yo le tengo que decir, inclusive a aquel que yo creo que no me va a apoyar en el acuerdo de reestructuración de la deuda, le voy y le digo, venga, banco, puede que usted no vote por mí, pero lo invito a que nos pongamos de acuerdo en el procedimiento eficiente para que esto termine rápido, porque puede que usted no vote el acuerdo, pero le conviene que se resuelva rápido. Claro, es que ahí el tema de los bancos, no sé, a los acreedores, yo soy abogada de algunas entidades financieras, pero es que se nos olvida que entre más se demore el proceso concursal, más tiempo se va a demorar el deudor en empezarle a pagar. Claro, Pues ese es, de acuerdo en la fórmula. ese es el problema, exacto, Ese es porque el problema. Entonces, oiga, sí, ya sé que no me va a votar el acuerdo, yo voy a votar una fórmula, como lo dicen los bancos, tasa 11.16, plazo 11.16, pero voy a empezarle a pagar a los de primera clase en 6 meses. mm, y muchas veces le dicen a No uno, en tres. las entidades financieras le dicen a uno, yo no le puedo votar ese acuerdo, arrástreme. Entonces, uno hace el acuerdo, tiene las mayorías, pero se demora. Entonces hay que decirle a ese banco que dice arrástreme, venga, al menos pongámonos de acuerdo en el arbitramento que le resuelva su objeción muy rápido, porque si no va a tener que esperar a que yo salga de la cámara, me vaya para la súper, se demoren 4 meses admitiéndome en la súper y 6 meses en el trámite para resolver una objeción que usualmente es de saldos, que es muy sencilla. En cambio, si lo hacemos ante el árbitro, va a ser supremamente rápido. Esa sería como el otro frente de negociación, según yo veo en la norma. El frente sustancial, acuerdo de reorganización, pero no olvidar que ese mediador tiene que ser igual de diligente en promover el frente procedimental, que lo Sí, que logremos se agilice y procurar siempre, si uno quiere lograr la efectividad máxima,
hombre, ojalá eso no se tenga que validar. ¿Por Sí, qué? Porque hablamos de unanimidad, pero si bueno, uno lo hace por categorías y enfoca bien el problema y logra la unanimidad, se evitan cosas como esta. Le voy a decir la parte mala del proceso que hicimos por el sectorial, como tú le dices. Por sectorial que fuera, lo llevamos a validación, porque así lo solicitaron las entidades fiscales. Inmediatamente se notificó la apertura del proceso de validación, nos bloquearon todos los productos financieros, así no estuvieran los bancos. ¿Por qué? La circular básica contable dice que todo proceso de insolvencia obliga a provisionar y a subir el nivel de riesgo. Entonces, mire que no afectamos las entidades financieras, estábamos al día con ellas, hicimos un acuerdo que mejoró la viabilidad de la empresa y redujo el riesgo real, pero por norma nos afectamos. Entonces, también el mediador o el asesor, porque ese no es el mediador, debe procurar enfocar muy bien ese pasivo tóxico para facilitar la mediación y lograr una unanimidad que permita no llevar a validación para no generar este impacto. Estoy diciendo, pues, como desde la experiencia, cómo lo haría yo en esta nueva fase. que siempre nos preguntan y es cuándo empiezo a negociar. Por ejemplo, ¿cuándo empiezo a negociar? Yo digo, tiene que empezar a negociar desde el día 1. ¿Mm? Tiene que empezar a negociar desde el día 1 y aquí entonces tienes dos cosas que negociar. Es negociar el acuerdo, la fórmula de pago y negociar que la resolución de las objeciones y la confirmación del acuerdo o validación del acuerdo sea vía arbitral. Mm. Ahí el mediador debe estar preparado también, claro, eso lo hace el asesor, pero el mediador también tiene que estar preparado en ese speech, ¿sí? Desde el día 1. Vamos pensando en ambas cosas. Y las cámaras tienen que capacitar mucho y darle herramienta a los mediadores. ¿Por qué? Porque finalmente es la institución que da credibilidad. Entonces uno le debe decir, vea, hombre, sin perjuicio de que usted vote o no, le conviene que esto se resuelva técnicamente y de manera rápida. Sí, Lo invitamos a que, aparte de lo que sea, nos pongamos de acuerdo en el protocolo de solución de controversias. Ahí va como una especie de ayuda a ventas, pues, para el mediador, porque tiene que ir acompañado de un centro de resolución de conflictos de credibilidad para que todas las entidades financieras digan, ah, sí, es la Cámara de Comercio de Bogotá o es la Cámara de Comercio de Medellín, es creíble, podemos llevar allá la controversia. Eso de les da acuerdo. todas las garantías. Sí, Entonces, esa sería como la diferencia en esta negociación, porque en un proceso normal usted no le tiene que preguntar a no, nadie qué proceso usa. El proceso está en la ley y eso no tiene elección. Aquí hay que tener dos frentes de negociación. Romeo, ¿y cuál es la diferencia entre ese mediador y ese promotor? Ese mediador del PRE y el promotor de la reorganización. Y haciendo ahí poniendo un asterisco. Siempre hemos dicho que el promotor no tiene dientes, desde hace años. Y se han perdido cosas como el dictamen de viabilidad que exigía en la ley 550, que se intentó restablecer en el decreto 991, pero que hoy por hoy no es así. Hoy por hoy tenemos un promotor, no voy a decir mueco, pero no, no con tantos dientes. Sí, de hecho es una figura excepcional. Es una figura excepcional. La misma ley 1429 dijo solamente en algunos casos y uno rara vez lo ve. Para mí, la diferencia es, pues, si se quiere, conceptual y filosófica, pero poderosa. La primera, el promotor es un auxiliar de la justicia, es un auxiliar de un juez. Eso le quita bastante fuerza. La norma reglamentaria ha querido darle como más rimbombancia y volver a darle como un carácter sustancial, pero no lo tiene. Es un No, carácter puramente instrumental de presentar unos votos que los presenta el cliente y de radicar el acuerdo. A mí me tocó cuando cuando era físico, llegar a la superintendencia con el acuerdo firmado y entregárselo al promotor así en la manito para que él lo radicara en la ventana. Es una función instrumental. Algunos hay buenos, otros mejores, otros muy malos y otros que uno ni llega a conocer. Pero yo creo que la filosofía del mediador, desde la filosofía de la mediación, es mucho más proactiva y sustancial. Sí, además, pues de que va a admitir, es finalmente el que saca el oficio de inicio de negociación y da fe pública en la mitad. Si vamos a la palabra mediación, que es una palabra bien fuerte, debe ser, como decimos aquí, tiene que poner la número 10 y ahí sí empezar a negociar y ser verdaderamente proactivo. Por eso la norma ahorita, de pronto el doctor Gustavo nos dice por qué cambian la palabra promover el acuerdo por impulsar el acuerdo. Parecen lo mismo, pero hombre, uno pensaría que
¿Desde cuándo se negocia? Desde el día uno. Ya él sí admitió, tiene que saber, dice que puede revisar la contabilidad, puede verificar cosas. Sin ser un auditor, se tiene que apoderar de toda la información empresarial, vender un acuerdo bien, vender la forma de resolución. Yo creo que es el verdadero líder. Y ahí viene un tema de roles, porque hay que saberse complementar como apoderado. Los apoderados somos muy celosos. Lo que Entonces, decía yo del ego, que no vaya a sentir, que diga que no vaya al pre porque sienta que el mediador le va a quitar la batuta. y hay que trabajar en equipo, porque entonces hay un aprendizaje de todos los días que le dicen es que en insolvencia no se gana igual que como se gana en derecho civil. Aquí no se gana igual, entonces no se construye igual el proceso. Yo creo que el mediador y la redacción es afortunada en eso, dice apoyará. Entonces, el apoderado debe estar en línea. Venga, interactuemos desde un primer momento. Puede que hayan unas cosas como las objeciones, que el apoderado tenga que asumir un rol, y ahí viene la solución de conflictos, y no contaminar al mediador pretendiendo defender posiciones jurídicas. Entonces hay que decir, vea, esto es más de apoderado, esto es más de mediador, y eso es una labor que vamos a aprender haciendo. Vamos a Sí, aprender haciendo, porque yo sí creo que en esta fase, esta cosa del pre va a tener que usarse mucho. Yo no me llevaría a un cliente para un juzgado civil del circuito, no, yo no. ni por el diablo. No, Entonces a yo mí me confieso dicen, que yo nunca me he llevado a un cliente a un juzgado civil del yo circuito. sí, He yo de sí, confesarlo. yo sí los he llevado. Y no, eso es una cosa muy, muy incómoda, porque el juez civil del circuito no ve la insolvencia de la misma forma que la vemos nosotros, sino que la ve con desconfianza, Sí. con desconfianza. Es el sesgo natural frente al deudor. Es Entonces yo prefiero sesgo sacarlo de natural. allá y llevármelo a este escenario, que además sería muy barato, porque si usted mira la ley 2445, que yo creo que estamos de acuerdo en que al que sea comerciante, que es sujeto de ley 1116, que dice que se puede ir por ley 1116 si así lo quiere, pues también va a poder ir a la Cámara. Una persona que debe 1.000 millones de pesos, que le va a valer 20 millones. Hombre, yo me lo llevo para acá y empieza uno a construir. Yo creo que esto va a ser un aprendizaje bien interesante, Mm, pero depende mucho de nosotros. Entonces, yo creería que esa complementariedad es lo que no está escrito, pero es mm. madurez del abogado, saber cuál es su rol y saber que hay un mediador. Es como pelear con un conciliador. No, yo sé qué hace el conciliador y qué hace el apoderado, o con un árbitro. Igual aquí debemos ir depurando el rol del mediador y complementándolo con el apoderado. Ahí yo no sé si a uno que le gustan las listas, ¿no? Con el obsesivo, ¿no? ¿Qué debe hacer el mediador? ¿Qué debe hacer el asesor? ¿Y dónde deben sumar? ¿Dónde deben trabajar Yo le voy a decir, sin yo le que, voy a decir un sin que debate se vuelva uno, sin que uno pretenda, porque esa es siempre la preocupación. A mí me ha pasado en reorganización que el promotor auxiliar de justicia, le dice al cliente de uno deudor, le dice, tranquilo que yo tengo la camiseta de la empresa. Yo digo, no, señor, usted no se puede poner la camiseta de la empresa porque usted es auxiliar de justicia, usted está delegado por el juez para actuar como interlocutor entre las partes. Yo no necesito un mediador que se ponga la camiseta del deudor. pero Por, yo le voy a decir qué pasa, que es que si los dos vamos a pelear por cuál es el que hace la plantilla de votos, entonces el cliente va a hacer la pregunta clásica: ¿yo por qué le estoy pagando a dos personas por hacer lo mismo? Entonces, si vamos a pelearnos por cuál hace el memorial, nos vamos para ChatGPT y nos quita el trabajo a los dos. El problema no es ese. Yo creo que el problema es, venga, señor practicante en insolvencia. Primero, hay un tema que hablan en la barra americana de abogados y en todos lados, y es la ética en la fijación de los honorarios. ¿Sí? Eso es un debate que en Colombia no se escucha mucho, pero si usted le cobra al cliente por ser promotor, liquidador, abogado, financiero, comunicador, entonces el cliente no va a aceptar otro. Pero si usted le dice, a mi rol aquí se restringe a presentar la solicitud, gestionar unas cuestiones jurídicas, y hay un complemento que es el mediador, sin duda no vamos a cobrar doble. Y el cliente va a entender que hay un equipo de trabajo. Entonces, mire que todo va con todo. Saber qué rol tengo yo, cuál rol tiene el mediador, que estoy de acuerdo, él no defiende la empresa, él defiende la confianza y reconstruye los lazos de comunicación y confianza. sí, Y en la mitad, no recargar al cliente de honorarios, porque pues no va a encontrar legitimidad. no, no, Por no. saber que uno es abogado, pues que hay abogados que dicen, yo soy además experto en gerencia del cambio.
no es capaz de decir que soy experto, sino en unas leyes que es una parte pequeña del derecho comercial y necesitamos otros asesores. Entonces yo creo, doctora Diana, que esa complementariedad de lo que nos tiene que convocar y ese debate del costo en los honorarios, Sí, ese hay que darlo, que en la barra americana de abogados lo dan permanentemente. ¿Cómo se cobra? sí, lo ¿Cuál es que la pasa es ética? que nosotros somos timoratos para hablar de ese tipo de cosas, Romeo. Seguramente Mm, por la tradición católica. seguro. Seguramente eso es lo que impide que uno pueda hablar con tranquilidad de, oiga, mire, este es mi trabajo, esto en horas me va a representar esto me va a generar tal cosa, tal otra. Pero yo creo que no sé, ahí Gustavo, uno acá echando globos, es como en el arranque del trámite designado el mediador, que se haga una reunión y como, oiga, ¿cuál es el rol de cada uno? ¿Por qué? Porque es que asesor, el asesor puede ser que no, que no lo diga con tanta claridad como si lo puede decir la Cámara y el mediador, ¿sí? El tema del sesgo es tremendo, el tema del sesgo es tremendo, tanto el sesgo del asesor del deudor como el sesgo del asesor del acreedor. Pero bueno, ya hemos visto como una foto ampliada de lo que está pasando acá. Ahora sí, Paula, después eh, de este banquete de procedimiento de recuperación empresarial en cámaras de comercio en Colombia, ¿tú cómo lo ves desde la tradición argentina, obviamente, y desde lo que has estado estudiando para efectos del proyecto de INSO? Bueno, la verdad que aprendí un montón y yo lo que les tengo que decir primero es, nosotros tenemos una ley de mediación prejudicial que lo primero que dice es, están excluidos los concursos de la mediación prejudicial. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos una primera barrera que no nos permite siquiera empezar a pensar en medios alternativos de resolución de conflictos en un ámbito de concurrencia de acreedores, ¿sí? Y creo que tiene que ver un poco eso también con lo que charlaban hace un rato de que somos un país muy conservador y cambiar las instituciones que obviamente acá en Argentina tenemos que hacer además varias revisiones de nuestra legislación porque, por ejemplo, tenemos un concurso preventivo en la quiebra que es para todos, es la única entrada para todos los deudores, es decir, para una persona humana que realiza actividad empresaria o no realiza actividad empresaria va a tener el mismo tratamiento que una gran empresa. Y entonces, ya ahí, desde el vamos, estamos en una dificultad. Entonces yo escuchaba recién esto de este pre, ¿no es cierto? Y yo digo, qué bien que estaría funcionando para la persona humana que no tiene actividad económica. Ya desde el punto de vista de que una persona empleada con un pasivo una persona humana sobreendeudada, ¿no? Tener que ir a un régimen general donde el primer obstáculo es el pago de la publicación de los edictos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, qué mejor posibilidad de repensar, ¿no es cierto?, nuestro sistema, partiendo de la base de este acercamiento que se puede hacer a través de los mediadores antes de la insolvencia. Otro punto a destacar, en Argentina, para acceder a las soluciones concursales se necesita el estado de situación de pago, o sea, la insolvencia, no existe. No ¿Sí? existe prevención. No existe prevención, no existen alertas tempranas, no existe nada. O sea, esto del acuerdo preventivo extrajudicial que charlamos hace un rato, estas dificultades económicas de carácter general, una delgada línea entre una cosa y otra, que de hecho hay tribunales comerciales que hace muy poco tiempo no abren los procesos concursales porque no está la insolvencia instalada en el patrimonio. Entonces, estamos pensando en justamente lo que decía el doctor Romeo, ¿no? De esto de anticiparnos, porque ya cuando un patrimonio llega insolvente, hay poco que reestructurar. ¿Bien? Entonces, pensando ya desde ese punto de partida, en Argentina
tenemos que hacer ese switch del que hablaban también ustedes, ¿no? Pero ustedes ya están un poquito más adelante para hacer el switch. Nosotros tenemos que todavía pensar en que los abogados concursalistas, que dicho sea de paso, en las universidades argentinas, la entidad rectora de lo que son las universidades, que es la CONEAU acá, puso como obligatoria la materia de concursos hace 6 años, 7 años, ¿sí? Hasta hace 7 años, cuando yo estudiaba, no era obligatoria. Como decías vos, Diana, yo no era obligatoria, me enamoré de la materia, pero mi generación y las generaciones anteriores, hay muchas personas que jamás vio un procedimiento de insolvencia y lo vemos a diario cuando nosotros que presentamos concursos a diario, que llaman los abogados, los acreedores, y nos dicen, ¿cómo hacemos? Nosotros decimos, bueno, vaya a ver un profesional de insolvencia. Y terminan viniendo los pedidos de verificación que se observan, ¿no? Y esto estamos hablando de capital, ¿no es cierto? De la capital de la Argentina, ¿no? A medida que uno se aleja, lamentablemente, esto se vuelve incluso más visible. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos ese primer problema que es que nuestra ley no permite. Y así pensando un poco por qué pasa esto, nosotros tenemos una visión muy fuerte de lo que es el orden público, ¿sí? Esto de orden público en Argentina es muy fuerte. Entonces, si bien la Ley Nacional de Mediación no habla del orden público, si uno lee algunas otras eh, leyes provinciales de mediación, dicen que las exclusiones de la ley de mediación es porque está presente, ¿no? Este orden público, que son materias que son indisponibles. Y cuando uno piensa en el derecho concursal, en la reestructuración de la crisis, está bien, puede haber algunas cuestiones que estén más involucrado el interés general que el interés entre los deudores y el deudor y los acreedores, pero básicamente son intereses económicos, financieros, ¿sí? O sea, no tenemos, entendemos que esa limitante ya está un poco pasada de moda, ¿no? Incluso estamos hablando de un orden público del año 2000, 2005, 90, que los años 90 que no es el mismo, ¿cierto? Que tenemos hoy. No es lo mismo la evolución que tuvieron las empresas al día de hoy. Entonces, hay que repensar también desde ese punto de vista y lo que sí hubo hace un tiempo, algún impulso pretoriano, como le decimos nosotros, o sea, desde los tribunales a facilitar, ¿no es cierto?, estas posibilidades de negociar o de hablar, ¿sí? Porque estamos hablando de hablar, ¿sí? O sea, ni siquiera acá los concursos son a cara de perro, o sea, no existe el diálogo, no hay diálogo, no hay... esto es mala palabra, ¿no es cierto? El deudor es mala palabra. Esto lo traigo a colación porque estaba preparando, ¿cierto? Un poco lo que es el puntapié que nosotros tenemos en Argentina para empezar a pensar en estos métodos alternativos. Es un concurso muy grande acá en Argentina que tramita en el interior Te iba a preguntar por el tema de Vicentín, de que Vicentín. ha llenado titulares en la Argentina cuando se desató el tema, pero sí muy importante que nos cuentes qué pasó. Bueno, ahí en Vicentín, más allá de todo lo que pasó, ¿no es cierto? Porque fue y vino, ahora está con procedimiento de salvataje, va, viene, sube, baja, pero bueno, de hecho me parece importante apuntar a que se creó por un decreto del juez dentro del procedimiento, ya no previo, o sea, miren que ni siquiera estamos hablando de previo, ¿sí? Dentro del procedimiento concursal se abrió lo que llamó un espacio restaurativo, ¿sí? Un espacio restaurativo y que se dividió en varias mesas. Eh, en ese momento estábamos en pandemia, así que básicamente se hizo de manera virtual, donde se puso el foco en mirar hacia adelante, ¿sí? Entonces, de intentar juntar a los acreedores con distintos facilitadores. En este caso, estas mesas había un mediador, eh, también dudos o no lo sé si también tenían expertise en insolvencia, porque me parece más que apuntaban a acercar a las partes y basándose en esto de
poder establecer o poder, bueno, sí, establecerlo o restablecer esta confianza, ¿no es cierto?, que los acreedores en algún momento tuvieron con la empresa, ¿sí? Y lo que se vio es que faltaba, o toda esta desconfianza que se había generado en el entorno, porque convengamos que muchos acreedores lo que decían es, a mí me defraudaron, porque yo trabajé tantos años para, esta es una empresa de granos, ¿no? Llevaba granos, yo trabajaba y de repente se abrió el concurso y no nos hablaron más. Bueno, es un poco la tradición que existe acá. Entonces, ¿qué se genera? Esa desconfianza y lo primero que ocurre es yo no te voy a votar nada. Y por el otro lado, bueno, si quiebra o se va a la liquidación, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? Entonces empiezan todas estas cuestiones y en el 90% de los casos es porque hay falta de confianza de la circulación de la información y la comunicación. ¿Sí? O sea, son los tres pilares que están totalmente ausentes en los procedimientos, por lo menos acá, que es todo. Aparte, la presunción es que el deudor es malo. Mm. Todos Pero eso vimos de es que el un deudor es sesgo, malo. pero eso es un sesgo, qué pena, yo no estoy en contra de la religión, pero acordémonos de quien el que acuñó de Coctor ergo fraudator en el Totalmente. 1625, diciendo que todo deudor es un defraudador. Entonces, uno 400 años oyendo eso, pues Es es una... difícil que uno pueda cambiar de percepción de un momento a otro y piense que el deudor, como uno mismo, puede tener problemas y puede tener dificultades que lo lleven a una crisis. Sí, y mismo cuando, un poco recién hacían referencia, cuando vienen los clientes y uno al estudio vienen y primero hacen una aproximación de que dicen, sí, estoy... Y aparte tratan de ocultar esa situación de que no pueden pagar. Primero no, ocultan, no, me parece que hasta que después vienen y lloran y dicen, no puedo, no puedo. Y nosotros les transmitimos, pero a ver, no estás haciendo nada malo. O sea, tenés una crisis, pero ¿qué pasa? Como acá no queda otra opción que el concurso preventivo, con esto de la publicación de los edictos, entonces sale uno en los diarios que está en concurso preventivo, con este sesgo que el que está en concurso preventivo es porque fracasó como comerciante, entonces esto de decir, fracasaste, sos un mal comerciante, digo, todo eso es algo que está muy apegado a la tradición y entonces desde ahí hay que pensar, hay que construir desde muchísimo más antes, creo yo, de poder decir, vamos a sentarnos a hablar. O sea, hoy se ladra, no hay posibilidad de hablar, no existe posibilidad. Cuando uno tiene que negociar la propuesta de acuerdo con los acreedores, nosotros siempre nos reímos porque la primera llamada es para recibir todas las cuestiones negativas. La segunda llamada que hacemos al acreedor, ya usted se acuerda que, y ya uno empieza a tratar de hacerse amigo, pero lleva dos, tres llamados a hacerse amigo. Entonces, esto de hay que cambiar el paradigma, es muy importante lo que hablaban Romeo también hace un rato, y de esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver cómo todo esto va funcionando, porque nos vamos a encontrar con, en este caso, nosotros solo, el concursado va con su abogado, también tiene el síndico como auxiliar de la justicia, que también es imparcial, ¿sí? O sea, no hace nada, no va ni para un lado ni para otro, solo es un... Entonces no existe en el sistema esta posibilidad de hablar, ¿sí? Entonces lo que pasó en Vicentín fue que el juez intentó generar estos espacios de diálogo, estas mesas de diálogo, pero tuvo la contra que estas mesas, estos espacios de diálogo se implementaron cuando era lo que llamamos ahora el periodo de exclusividad, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hizo la propuesta de acuerdo y los acreedores vieron la propuesta de acuerdo, explotó todo. Entonces, porque estaban tratando de decir, bueno, y cuando salió dijeron, no, esta es una propuesta abusiva, no nos quieren pagar nada. Entonces, bueno, terminó un poco convulsionado el sistema, pero lo bueno es que se dejaron algunas ideas de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Hay desconfianza en las instituciones, porque algunos decían, no, el juez tarda mucho en resolver. Bueno, acá los procesos concursales, cuando uno es más, uno cuando entra a un proceso le dice al deudor, bueno, a ver, de acá a 2 años vamos a ver si empezaba a pagar. O sea, de acá a 2 años, imagínense el acreedor, que uno le dice, bueno, mira, de acá a 2 años vas a ver por qué se homologa, va a la Cámara, vuelve, a ver si se impugna, si no se impugna. Cuando queda firme, 1 año de plazo, de espera. Después, 5 cuotas. Entonces ya se pierde también esta confianza en el sistema, confianza
en las partes, en el juez, en el síndico, porque, todo el mundo, porque empieza a decir, ah, claro, el juez tarda mucho, entonces yo no puedo cobrar mi crédito. El deudor dice, estoy inhibido, no puede volver a... o muchos también dicen, "¿Y qué va a pasar?". Y bueno, vas a estar inhibido por un tiempo, no vas a poder mover tu patrimonio libremente. Y eso conspira, ¿no es cierto? Esta falta de celeridad, que es lo que mencionaban ustedes, que es un poco lo que este procedimiento viene a traer, ¿no? Esta celeridad y, por supuesto, también el costo, ¿sí? Hoy en Argentina un concurso preventivo es caro, tiene un alto costo. Y justamente para estas personas, para nosotros son personas humanas, que no tienen incluso actividad económica organizada o que tienen algún pequeño negocio, tienen que someterse solamente a este proceso. Entonces, eh, las voces doctrinarias ya creo que nos hemos cansado de decir siempre lo mismo, el concurso mínimo, estas puertas que la doctora Diana hoy nos mostraba. Eso es imperante, ¿sí? Pero viendo también y aprendiendo de los países que ya están implementando esto del PRE, ¿no es cierto? Decimos, hace falta más que ir emparchando, ¿no? Porque el acuerdo preventivo extrajudicial vino a ser un parche y que no funciona porque no está el sistema preparado para eso, no está el sistema preparado para ver cómo las cosas se pueden reestructurar entre privados. Siempre no, necesitamos que esté el juez presente, o sea, necesitamos la autoridad que esté presente y que nos dé la bendición de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, estimo que también hay que ir por ese lado. Tomar estos ejemplos o estas iniciativas que nacen de la misma realidad de la práctica, ¿no? Porque nuestra legislación está parada, Pero, paralizada en eso, ¿no? Paula, una pregunta, pero ustedes tienen obviamente centros de conciliación donde podrían llegarse a celebrar acuerdos privados si se usan o no se usan para estos fines. Ah, O no, es porque ya de acuerdos privados sectoriales que son los típicos de entidades financieras, de reperfilamiento, pero más pensando en los centros de conciliación si se usan como mecanismos autocompositivos frente a la crisis. frente a la crisis generalizada, no, porque la única posibilidad es a través del sometimiento del concurso preventivo, ¿no? Con todas estas nuestras reglas. Incluso si uno hace reestructuraciones parciales y vulnera, si se quiere, esta igualdad de los acreedores de manera previa a la presentación, también, si pasamos una fase liquidativa, todos estos acuerdos preconcursales también pueden ser analizados desde el punto de vista de la recomposición patrimonial. No es tan sencillo ante el advenimiento de una crisis general, ¿sí? Entonces, ¿se pueden hacer acuerdos en el marco de los privados? Sí, por supuesto que sí, pero ya cuando la crisis del patrimonio es generalizada, ¿sí? Que es lo que suele ocurrir también porque entre los acuerdos privados comienzan a surgir intereses que son impagables. Cuando uno refinancia, es porque en algún momento va a terminar imposibilitado de pagar, ¿sí? Entonces, es como que la única solución que uno le puede dar al cliente, bueno, concursate para el taxi, sentate y fíjate a ver, date vuelta y decís qué es todo lo que tenés, porque llega un punto que no se sabe todo lo que hay, ¿sí? Sobre todo el fisco. Nosotros tenemos una legislación laboral muy fuerte en cuanto al reconocimiento de intereses. Entonces, en general, si vienen todos los acreedores laborales juntos, bueno, es imposible y termina esta persona bueno, presentándose en concurso para poder alivianar y lo que decían ustedes, levantar las medidas, frenar las ejecuciones, ¿sí? Entonces, ese es un poco donde estamos parados y bueno, de donde quisiéramos. Y, y en el ejercicio que estás haciendo para INSOL de ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica, ¿qué has podido ver? Todos estamos, mejor, es dicho, estamos sí todos viendo lo que los demás están viendo a nivel mundial de mediación, o por ejemplo el caso de Colombia es excepcional con el PRE. No, a ver, como decías vos, fuera de nosotros, la clave del proceso concursal hoy se está pensando en clave de mediación.
De hecho, los papers que podemos ver o las charlas que tenemos, a ver, viendo más allá de nuestro propio horizonte, ¿no? Porque muchas veces uno trata de justificar y ver barreras adentro, que es lo que tiene, ¿no? Pero pronto que uno va un poquito más allá, y estos espacios, por ejemplo, de Insol así lo permiten. Nosotros estamos trabajando a nivel Latinoamérica con Colombia y Brasil y Argentina. Entonces, Argentina, un poco para poner para explicar o para decir cuáles son los activos que existen dentro de, o sea, está un plano más general latinoamericano, ¿no? A ver, nosotros estamos diciendo a nivel Latinoamérica, o sea, decir, bueno, Argentina por lo menos tendría que apuntar lo que ustedes estaban charlando hoy, realmente es una visión que yo pensando cómo readecuar nuestro sistema, diría, bueno, empezaríamos por acá, veríamos por acá, ya, estamos en otro parece en otro hemisferio, ¿no? Pero, pero bueno, no sé por dónde pasa el Ecuador ahí, si estamos más arriba o más abajo, pero es un desafío para los operadores, sobre Y todo para los... Brasil, ¿cómo está? Porque Brasil tiene una ley de insolvencia reciente. Sí, totalmente. Nuestra colega brasilera está haciendo también ese relevamiento. Y bueno, un poco la idea era mostrar las tres realidades y decir, bueno, hacia dónde podemos pensar como un derecho a nivel Latinoamérica también, ¿no? Porque si toca a alguien litigar en uno u otro estado, estamos muy diferentes. O sea, hay Claro. muchas diferencias en cuanto a eso. Sí, la verdad que a uno se le... Y más allá que quizás en otros sistemas hay un montón de cosas que mejorar, porque las realidades económicas latinoamericanas y ni hablar de otros continentes son muy distintas. O sea, nosotros tenemos un régimen que lleva 2 años, ¿no es cierto?, de políticas. Entonces, también como todas las leyes concursales, y máximo en Argentina, siempre la ley concursal va acompañando, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa, y tenemos este latiguillo de decir, uy, las empresas están en crisis, es culpa de la ley de concursos. El concurso no tiene la culpa, la ley de concurso también no da la herramienta para que esa crisis pueda salir más, pero no es porque exista la ley Entonces, siempre viene por atrás, es decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en una crisis, suspendamos los pedidos de quiebra. Y bueno, pero eso son medidas que no tienen absolutamente nada que ver con Sí, pensar. igual que ustedes no han vuelto a reformar la ley. No, desde el año 95 tenemos la misma ley. Sí, es que Entonces, tienen desde el año 95 la misma ley. Yo tengo acá bueno, el libro de Adolfo Ruillón, la ley de claro. concursos comentada, y sí, no ha cambiado y necesita actualizarse, es la percepción que uno tiene desde afuera. Sí, Pero sí, sí, sí. cuando uno compara Colombia con otros países, nosotros efectivamente siempre estamos innovando, eso nos ha llevado a tener una colcha de retazos un poco particular en temas de insolvencia. Y sí, efectivamente la crisis de las empresas no se debe a la norma concursal. La norma concursal es respuesta a la crisis y la norma concursal es respuesta, la forma en que responde el legislador a la crisis obviamente depende de la incidencia de la crisis o de la magnitud de la crisis. Entonces, pues eso, este mecanismo, tú lo trasplantarías, como decíamos con Romeo, ahora harías un trasplante de nuestro mecanismo de procedimiento de recuperación empresarial a tu sistema, ¿lo verías viable? Mira, un poco como hablábamos hace un rato, yo creo que es imposible pasarlo tal cual está porque tenemos que reformular los sujetos concursables, reformular el papel del mediador como profesional. Hoy los mediadores o sea, no tienen por qué tener competencias en temas de insolvencia porque no participan. Y entonces, pensar en el rol del mediador, hay que, bueno, formar a mediadores en insolvencia, porque, bueno, podríamos decir, bueno, porque nosotros tenemos los mediadores especializados en cuestiones patrimoniales, fuera de insolvencia, cuestiones comerciales, laborales, ¿sí? Los conciliadores laborales como mecanismo previo a un juicio laboral, pero en insolvencia no hay.
¿no? Porque No, no nosotros existe la en este mediación. momento no es que tengamos mediadores en insolvencia. Lo que va a hacer lo que están haciendo las cámaras de comercio es habilitar a los operadores de insolvencia como mediadores, pero obviamente va a requerir un entrenamiento y una curva de aprendizaje para llegar a ser realmente un mediador en insolvencia, porque pues igual ser conciliador o ser mediador tiene sus requisitos y demandas y conocimientos y bueno. Pero bueno, ya llegamos al fin de nuestro webinar del día de hoy. Yo creo que ha sido muy enriquecedor conocer la experiencia argentina, ver desde el punto de vista práctico, tener algunas discusiones sobre el procedimiento de recuperación empresarial y obviamente darle las gracias a Gustavo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, para explicarnos un poco cómo es la nueva dinámica de este mecanismo de procedimiento de recuperación empresarial, que seguramente en esta segunda vuelta tendrá más, eh, tendrá muchos más casos precisamente por la situación económica del país y los tiempos de respuesta actual de la superintendencia. Ahí hay que hacer una diferenciación, y es que en un arqueo que hicimos de tiempo de respuestas de intendencias y superintendencia de Bogotá, la superintendencia de Bogotá se demora mucho más que las intendencias regionales en los tiempos de respuesta. Entonces, hay que hacer esa diferencia porque de pronto los intendentes dicen, no, pero nosotros trabajamos un montón, sacamos una cantidad de cosas, pero sí, ahí cuando uno hace la comparación de tiempos de respuesta entre intendencias regionales y superintendencia, la diferencia es evidente. Obviamente, la concentración es mayor en Bogotá por el número de empresas radicadas en la capital y también por la competencia, por cuantía. No sé si Romeo o Gustavo quieren decir algo para cerrar o Paula. No, yo simplemente agradecer por el espacio y bueno, espero que en el futuro cercano hagamos una evaluación de cómo va la Claro que implementación sí, del procedimiento. claro que sí, eso es. Muchas gracias. Pero bueno, el aliciente, bueno, pero ya lo sabía la Cámara de Comercio y quienes participaron en la redacción de los decretos 560 y 772, que eran los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades durante la pandemia. eh, pues Colombia siempre va en la avanzada de todos este tipo de procedimientos, eso es indudable. Y no lo decimos los colombianos, lo dicen los profesores de otras latitudes cuando ven todos nuestros avances en temas de insolvencia. Y Romeo, Oh, muchas gracias. Yo aprendiendo aquí, escuchando y valorando lo que tenemos y esperando hacer uso pues de este mecanismo. Yo creo que estamos en un momento bastante interesante del tema concursal y el derecho de crisis. Hay que hacer como la doctora Diana, metérsele a todo para aprender todos los días. Muchas gracias y estaré no, hablando con Diana, que es lo que aprendemos todos los días, a ver si todos salimos. los días, sí, yo me acuerdo que hoy estábamos en clase, hoy feliz día del profesor en Gracias. Colombia. En Eh, Argentina también, ¿eh? Así También que 15 de sí, mayo, sí, sí. feliz día del profesor, pero yo les decía, el secreto para mí de tener la tranquilidad de que lo que estoy haciendo como abogada y como profesora tiene algún grado de confiabilidad es no dejar de estudiar. Ese es Sí. mi seguro de vida. Ese es mi seguro de Totalmente. vida profesional, no dejar de Sí, estudiar. así es. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Hasta Muchísimas luego. Hasta luego, gracias a Paula. todos Una, y gracias. un aprecio grande por Colombia. Gracias, Gracias. Paula. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Diana. Chao, chao.